Hola, soy yo, tu dinero. Hablemos. ¿Te parece? Oh, mira, hoy llegó un paquete. ¿Qué ganas tengo de ver lo que ordenamos? Estoy seguro de que vos también. Mira lo que encontré. ¿Te acordás de esto? Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hola, ¿hay alguien ahí? Míralas todas. ¡Somos ricos! No me gusta la palabra acumulador. Prefiero el término ahorrador visionario. ¿Quién necesita un plan de ahorro de jubilación cuando este mismo tesoro podría valer algo algún día? Y esto, sí, esto, vale cada centavo. Hola a todos y todas, hoy tenemos algo muy especial este domingo que es parte de la serie que se llama justamente así, Si tu dinero hablara. Si ustedes no han estado atentos, atentas a la serie, yo les recomiendo buscar todas las charlas en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Hemos estado hablando desde una perspectiva distinta acerca del dinero. Hemos estado hablando acerca de nuestra actitud y nuestra relación con el dinero y cómo eso puede afectar nuestra vida. No hemos estado hablando específicamente de diezmos, no hemos estado hablando específicamente de la iglesia, sino de usted y de mí y nuestra relación con el dinero. Y hoy lo que vamos a hacer y de lo que estoy muy contento con este tiempo que vamos a conversar es que justamente eso va a ser un diálogo, una conversación. Y tengo aquí al frente a Claudio, que ustedes conocen y que da charlas en Interludio, además que es parte del liderazgo. Pura vida, Claudio. Hola, Bienvenido. José, mucho gusto y gracias por darme la bienvenida y estar aquí un ratito compartiendo con ustedes. Gracias, excelente. Claudio y todos y todas, la idea es hablar de uno de los temas que yo creo que la iglesia tiene que hablar, no solo nuestra iglesia, sino las iglesias en general. ¿Cómo es que la iglesia se relaciona con el dinero? Hemos estado hablando de cómo usted y yo nos relacionamos con el dinero, pero no cómo las iglesias se relacionan con el dinero. Y si las iglesias tienen una relación enferma con el dinero, vamos a tener personas, cristianos, que se relacionan de una manera enferma con el dinero. Por eso es importante el tema que vamos a tocar hoy. Es decir, ya no cómo usted y yo pensamos en el dinero, sino cómo las iglesias piensan en el dinero. Y hay una enfermedad de la cual vamos a hablar que se llama teología de la prosperidad. Eso lo denomino como enfermedad porque es una relación nociva, es una relación enferma con el dinero, es una visión no bíblica, es una visión que nos lleva a confundirnos mucho en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra economía. Y para eso yo lo que quiero es hablar de 5 puntos o 5 características, 5 y nada más 5 puntos y características sobre la teología de la prosperidad. Pero antes de eso, nada más déjenme hacer una pequeña introducción a qué es la teología de la prosperidad. Estoy seguro que por el nombre de teología de la prosperidad, uno dice que no estoy muy seguro. Yo probablemente nunca he tenido contacto con la teología de la prosperidad. Pero si usted ha escuchado algo así como siembre su dinero, siembre su ofrenda y Dios le recompensará. Si usted no siembra, usted no va a cegar. Solamente quien siembra va a recoger. Si usted ha escuchado ese tipo de frases y otro montón de frases, por ejemplo, siembre su milagro. Siempre su milagro es otra de las frases de la teología de la prosperidad. O por ejemplo, si usted siente culpabilidad cuando tiene las finanzas flacas y usted siente que está pecando o que Dios lo está castigando con algo, ahí hay algo que le enseñaron a relacionarse de una manera enferma con el dinero, y eso es la teología de la prosperidad. Vamos a ver 5 características de esto. Y la primera característica es esta: el evangelio de la prosperidad es un evangelio que asocia a los ricos con ser bendecidos, asocia la riqueza, asocia el dinero y la abundancia con la bendición de Dios, confunde esas dos cosas. Sí, José, ahí es dentro de lo que estabas diciendo, llama muchísimo la atención que es algo que por lo menos en los últimos años se escucha más y se escucha con más tranquilidad, incluso a la hora que la gente lo expone y a la hora que la gente dice esos comentarios de siempre
de que para que venga la cosecha, de que tiene que donar tanto para que pase tal cosa, porque si no entonces la bendición no va a ser tan grande como la gente espera. Ujú. Y sí, es un poco lamentable que se venga haciendo todavía más seguido y con más tranquilidad tal vez al exponerlo. Creo que eso es un asunto peligroso incluso para algunas personas. Y en este primer punto que decís, tira automáticamente a mi mente la pregunta de entonces, ¿qué pasa con la gente que no es tan rica, verdad? ¿O Ujú. qué pasa entonces con la gente que no puede hacer todo ese tipo de siembras, verdad? Creo que por ahí es un poco peligroso también por esas personas que tal vez están en una situación de vulnerabilidad o algo así. Claro, y además, Claudio, siguiendo el hilo de tu pensamiento que me parece correcto, nos lleva como a la primera de a las charlas anteriores. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que acumular cosas es una bendición? Creo que esto nos lleva al concepto que hemos hablado en esta serie sobre la avaricia. Nosotros vemos el dinero desde la avaricia y entonces obviamente una persona con avaricia va a creer que entre más acumule, entre más tiene, entonces es mejor y además no solo es mejor él o ella, sino que Dios lo ha bendecido un montón. Vea estos textos bíblicos porque Juan el Bautista habla de esto y me parece que da en el blanco. Tres preguntas o tres veces le preguntan a Juan el Bautista qué con el dinero. Y Juan el Bautista responde tres cosas diferentes. Por aquí tengo el texto bíblico. Está en Lucas 3, 10, 14 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, las multitudes preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, si tienen dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Esa es la primera respuesta de Juan. La primera relación correcta con el dinero no es acumular, es compartir. Es todo lo contrario. No es acumular, es compartir, es ver a los pobres, ver a los menos favorecidos y sentir misericordia de ellos, ¿verdad? Yo sé que mucha gente que tiene mucho dinero, pensemos en Bill Gates, da mucho también. La pregunta es, ¿para qué ocupa tanta plata también? ¿Para qué? ¿La va a gastar algún día? Necesita, o sea, ¿qué necesita comprar con tanta plata? No estoy juzgándolo en este momento, pero estoy diciendo, realmente esa es una relación correcta con el dinero. Juan el Bautista dice, compartan, compartan, compartan. Nos cuesta compartir. Siempre que alguien se nos acerca y vemos una necesidad en esas personas, juzgamos a esa persona. Eso es lo primero que hacemos. ¿Por qué será que no tiene? Ha perdido el trabajo 3 veces. Siempre tiene deudas. O sea, tiene un pésimo manejo del dinero. No sé, siempre, siempre. No ha estudiado, no trabaja, no se esfuerza. O es un pecador y Dios no lo quiere bendecir. Sí, y es que relacionado con eso que decís, y con lo que estamos hablando de la teoría de la prosperidad, se me viene automáticamente a la mente eso. La gente tiende a irse a culpar a la persona que no tiene. Y, insisto, es de los peligros que tiene esta teoría porque no sabemos el trasfondo, no sabemos el contexto, no sabemos la situación que les llevó a esas personas a estar en esa situación. Entonces, creo que sigue siendo peligroso y sigue siendo algo que a veces todos y todas hacemos, como decís vos, no tenemos en consideración ese trasfondo, ese contexto. Y el ponerse en los pies de los demás, esa empatía, creo que es lo que Juan nos estaba también motivando a hacer con ese comentario. Y además, empatía, excelente palabra. Y además entender qué es la gracia de Dios, cómo funciona la gracia de Dios, porque cuando empezamos a pensar que los que no tienen tanto es porque Dios no los ha bendecido, entonces Dios tiene más misericordia de unos que de otros. O al contrario, entonces decimos que es por obras y no por gracia. No solo la salvación, sino la bendición. Dios nos bendice por lo que usted haga, entonces usted se merece que Dios lo bendiga. Usted se va ganando las bendiciones, como si esto fuera una carrera y usted se va ganando los créditos para que le den algo a usted. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es gratuidad, es gracia, es absolutamente algo que no tiene que ver con las obras. Vea la siguiente pregunta y la siguiente respuesta de Juan el Bautista a la gente que le pregunta. Dice, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse. Ojo, y los bautizó. Sabía que eran corruptos, pero los bautizó. Aquí hay una cosa interesante que luego podemos conversar.
Y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Esto nos toca a nosotros en la médula de lo que pasa en nuestro país y yo creo que en todo el mundo. No solo el gobierno, que aún en una muy buena democracia hay corrupción en el gobierno, sino también las corrupciones que hay alrededor de todo el dinero que genera el país. Lo vemos ahora mucho en Costa Rica con el caso Cochinilla y otros tantos, que por cierto, no sé quién es el que le pone los nombres a esos casos, ¿verdad? Caso Cochinilla, caso La Trocha, caso... Buenos nombres, buenos nombres. Hay un montón de esos. Pero dice, no recauden más. Lo que les está diciendo es, yo los puedo bautizar a ustedes, pero tienen que regular su forma de relacionarse con el dinero. Y es que la corrupción no solo está en el gobierno y no solamente está en MECO y no solamente está en Así H. es. Solís, está en nosotros. Ahora con las filas de las vacunas, hay gente que le cobra 5,000 pesos para hacerle la fila a otros, ¿verdad? José, y uno no dice, lo- ¿es un negocio o es una forma de ganarse el dinero suave? No, es corrupción Exacto. solapada. Sí, nos lo decía don Alejandro hace unas charlas atrás, creo que 2, que cuánta gente se sube al tren y no pagan el tren, porque es muy fácil quitarse el tiro, como dice la gente ahí. Cuánta gente como decís vos, por un contacto, por aquí, por allá, si yo le doy tanto, él me consigue la licencia, me consigue el examen teórico, todo ese tipo de cosas que todos y todas sabemos que suceden y, y y son normales, lamentablemente, pero son corrupción que nosotros hacemos. Sí, a nosotros a la hora de mí nos pasó una cosa muy curiosa, porque cuando nos fuimos de luna de miel, fuimos a un país de estos donde la gente realmente cumple las reglas y son muy ordenados y está basado como en la confianza. Era Austria. Y fuimos a tomar el tren justamente y nos dimos cuenta que ahí uno puede entrar al tren y nadie le pregunta nada, y nadie le pide una tarjeta, no se marca la tarjeta, nada, cero. Y claro, viene el pensamiento latino de uno, ¿verdad? ¿Qué piensa uno? Mae, aquí me voy a ahorrar un montón de euros, de euritos, porque nadie se va a dar cuenta. Y a- O el otro de, si no hubiera pagado, me lo hubiera ahorrado, saber que no hubiera pasado nadie aquí cobrando el tiquete. Porque todos Exactamente. hemos pensado eso, o sea, es Exactamente. la verdad. Siempre estamos pensando en cómo hacer lo que hacía esta gente de la pregunta. ¿Cómo me gano un poquito más? Aunque sea que no devuelva, si me dan un vuelto mal contado y yo digo, dime, sí, ¿y qué son 20 pesos para esa gente? ¿Qué es? ¿Qué es un colón? ¿Qué son 100 pesos? Y ahí poco a poco, en lo poco uno es corrupto, también sería corrupto en lo mucho. Eso es lo que las costumbres, lo decía yo la vez pasada, la charla pasada, nuestras costumbres nos persiguen en lo poco y en lo mucho. Una pregunta más que le hacen a Juan el Bautista. Dicen lo siguiente, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Primero, la gente común y silvestre, luego los corruptos y ahora los soldados, los policías, digamos, ahora. Los soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Vea esta frase final, y estén satisfechos con su salario. Qué difícil, qué difícil. ¿Cuándo encontramos que alguien tiene una relación enferma con el dinero? Que no importa lo que gana, nunca está satisfecho. Si usted se pone a ver cuánto ganaba uno hace 10 años y lo que está ganando hoy, y hace 10 años uno no estaba satisfecho y hoy tampoco está satisfecho. Y Así está es. ganando mucho más. Es más, uno cuando ganaba la mitad de lo que gana hoy, digamos, o menos de lo que gana hoy, uno decía, ¿cómo hace la gente para vivir con menos de lo que yo gano? Y ahora que ganamos más, uno dice, ¿cómo hacía yo? ¿Cómo hacía yo para vivir con lo que me pagaban antes? No me hubiera alcanzado. Pero siempre estamos insatisfechos. Esa insatisfacción yo creo que es avaricia. No porque uno no se merezca ganar mucho más, sino porque una vez más la costumbre la vamos a arrastrar. Usted gana el doble y vuelve a estar insatisfecho y gana 4 veces y sigue vacío, porque esto lo que está diciendo es que usted tiene una enfermedad, una relación enferma con el dinero. Cuando estamos tan insatisfechos constantemente con nuestro dinero y con nuestros bienes, hay que examinarse. Vea, uno se compra un carro y 3 meses después ya uno dice, mae, bueno, no sé si 3 meses, pongámosle que un año después uno dice, ya no es nuevo, ya le suenan cosas. Y uno ve el carro de otra persona y dice, mae, qué chido comprar carro nuevo. Uno se pasa de casa y después de un tiempo esa casa ya la ve fea, la ve
pequeña, la ve, yo qué sé, insuficiente, y va a la casa de alguien que se acaba de pasar de casa y lo invitan a uno a tomarse un café para ver la casa y uno dice, madre, mi choza, una cochinada de choza, Dios, ¿cuándo me vas a prosperar? ¿Verdad? Siempre estamos insatisfechos. Vean lo que dice Jesús unos versos después. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Ojo, Jesús no está diciendo que ser rico está mal. Está diciendo, si lo único bueno que usted tiene es riqueza, qué tristeza, qué triste, porque su única felicidad es aquí y ahora. Usted es lo único, y por eso es que usted ocupa siempre más, porque Así con es. lo que usted tiene aquí y ahora ya no es suficiente. Usted se compra algo, usted tiene una experiencia, usted va de viaje, usted regresa, usted se va a, yo qué sé, a París y regresa y tiene las fotos y ese aquí y ahora ya no le satisface, ya necesita otra experiencia. Ese es el problema actual también de vivir a punta de experiencias. Nosotros pagamos por experiencias y pagamos por bienes, pero no pagamos por estar satisfechos. Y como no estamos satisfechos, siempre necesitamos una más grande y una mejor experiencia. Y esto lo llevamos a las relaciones interpersonales, de pareja. Uno siempre va a ocupar una mejor experiencia. Ya quemamos los cartuchos de ir a Orlando, ya quemamos el cartucho de ir a Nueva York, ya quemamos el cartucho de ir a Europa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque siempre estamos insatisfechos. Es lo que estaba diciendo Juan el Bautista y lo que está repitiendo Jesús aquí. Porque su única felicidad es el aquí y el ahora. Uno no está viendo para el futuro, es más, no está viendo en la eternidad. Y eso es una relación falsa con el dinero. Segundo punto, para no quedarnos mucho en esto, el Evangelio de la Prosperidad se basa en la idea de que obedecer a Dios resulta en una buena vida según los estándares de la sociedad. Es decir, lo que decíamos hace un rato, si yo soy obediente, entonces Dios me va a prosperar. Pero yo conozco un montón de gente que es muy buena cristiana y de ahí la pellejea. Eso te iba a decir. Sí, yo creo que todas las personas conocemos a gente que se esfuerza muchísimo, que trata de seguir según su creencia, lo que Dios le manda y demás, pero le cuesta y no automáticamente por creer o por hacer lo que esta teoría dice, ya tienen una gran mansión, un carro del año o lo que sea que parezca mucha bendición, ¿verdad? Es lo peligroso, insisto, es lo peligroso de esta teoría. Y también ese obedecer a Dios creo que es igual relativo, pero más relativo me suena esa buena vida, creo yo. Y creo que por ahí va lo que vos vas a mencionar ahorita, porque es que puede variar mucho, creo yo. Sí, ¿qué significa una buena vida? Exacto. ¿Qué significa una buena vida? Y vea, Clau, y todos, si desde el púlpito nos están diciendo que una buena vida es tener el carro chuzo que se acaba de comprar el pastor, si desde el púlpito nos están diciendo que este es el resultado, esa choza que tiene el pastor, es el resultado de la bendición de Dios porque ha sido muy buena persona, porque es un buen pastor, y yo no tengo nada de eso, entonces, ¿cuál es el mensaje de Exacto. fondo? Que yo no soy bueno o que Dios no me ama suficientemente a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ahí es donde está el truco. Cuando uno se siente así frustrado, entonces uno dice, sí, lo que tengo que hacer es sembrar más. Porque el pastor me está diciendo que él que él tenía solo $50 en esas historias de vida, ¿verdad? Yo tenía $50 en la bolsa nada más y sembré los $50 y vean, avión tengo ahora y todo. Eso es una falsa teología. Dios no funciona así. De hecho, el mismo Jesús dice que él tenía apenas lo necesario para vivir. Y yo no estoy diciendo que tener suficiente o tener mucho sea malo. Es la relación con el dinero. Una vez más, está en el hecho de cómo me estoy relacionando con eso. Si uno tiene mucho y tiene posibilidades de tener más, no pasa nada. El asunto es creer que eso es simplemente porque soy muy bueno y porque tuve suficiente fe. Entonces empezamos a compararnos. Nosotros nos comparamos para arriba y para abajo y para los lados. Nos comparamos para arriba viendo, ay, yo quiero ser como fulanito, no ve, cómo Dios lo ha prosperado, esa familia. ¿Cuándo Dios me va a prosperar como ellos? Nos comparamos para abajo diciendo, ve, mae, yo sí cumplí la tarea. Y ve a esa gente cómo está. Yo los conocí y desde que los conozco están ahí, en el hueco.
Dios me ha prosperado, porque claro, nosotros hicimos un cambio en nuestra vida, empezamos a vanagloriarnos de eso, nos comparamos a los lados con la gente que está más o menos igual a nosotros, compitiendo con ellos, y cada vez que uno de los que tenemos a los lados, nuestros pares, prospera o no prospera, nosotros nos sentimos mal o bien dependiendo de los demás. Pero es que esa relación del dinero para poder mostrar en dónde estamos en la sociedad, para saber cuál es nuestro estatus, es una relación falsa y engañosa. Y entonces, no, el Evangelio de la Prosperidad no soluciona las cosas de cuán bueno soy o cuánto me ama Dios. De hecho, cambia totalmente el mensaje de Jesús. Vean lo que dice Proverbios 10:22. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánta gente y cuántas veces nosotros nos hemos visto que por tener más pasamos amargados, por querer ganar más, por tener un trabajo que nos pague más, pero vamos a tener menos tiempo para disfrutar y vamos a estar más socados, y entonces vamos a tener mucha plata en el banco y vamos a tener una pantalla gigante en la choza y una casa más grande y un carro más grande que no vamos a poder disfrutar porque vamos a estar amargados. Es la que no añade tristeza con ella. José, es que todos, o sea, es muy cercano esto de conocer a alguien que en su afán de tener cosas, porque tal vez no son ni siquiera experiencias a veces, sino tener esas cosas materiales, se ven envueltos en situaciones de depresión, ansiedad y demás de estas cosas que obviamente no van con la bendición de Dios, no van con lo que Dios está esperando que nosotros tengamos y que nosotros aprovechemos con lo que Él nos da. Si Él nos bendice con poder comprar un carro, creo que la alegría está en que Él nos dio esa bendición de poder comprarlo, pero no en tener el carro en sí. Creo que ahí es donde está la clave, y muchas veces lo material, lo físico, lo que podemos ver es lo que nos confunde y nos lleva a eso que vos decís de esa desesperación porque José se compró el carro del año y yo tengo uno de hace 2 años, y eso me genera mi estrés. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué José? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, y si Dios ve que yo hago esto, y José no ve dónde anda, y José no ve lo que hace, ¿verdad? Creo que esa ansiedad, ese miedo de no estar al nivel Sí. de las demás personas, va por ahí con eso que vos Y decís. le añadimos entonces a la presión normal de la sociedad, la presión teológica de la iglesia. Así es. Si sos pobre y si Dios no te bendice, entre comillas, suficiente, es porque estás haciendo algo mal. Tenés que ver qué hacer. Entonces vemos un montón de gente realmente desesperada por agradarle a Dios. Vea qué terrible, es como la relación tan horrible de los niños que están desesperados por caerle bien al papá. Eso es triste, ¿o no? Eso me parte el corazón a mí. Los niños cuyo papá los abandonó y luego se lo encuentran y luchan por convencer al papá de que ellos son buenos, de que los ame, para merecer el amor de él. Mi Padre Celestial me ama porque es mi tata, no porque yo haga. José, y eso lo podemos llevar también a otros niveles, en los que muchas iglesias dicen que para que usted pueda ser parte de tal ministerio, pueda liderar X o Y cosa, tiene que hacer donaciones constantes de X cantidad de dinero, tiene que ser de los que más hace o dona a la iglesia, tiene que tener cierto estándar. Entonces, creo que sí. Sí, de hecho, es muy particular esto que estás diciendo, porque muchas veces en los niveles más altos de liderazgo de muchas iglesias, vos no vas pobres. Exacto. Pregúntese por qué. Hay un clasismo teológico allí. Siguiente, el Evangelio de la Prosperidad no puede explicar por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Entonces, hay mucha gente que es muy buena y que Dios, entre comillas, lo ha bendecido muchísimo y de repente pierde un hijo, o de repente se enferma. ¿Cómo explicamos eso? La explicación de la teología de la prosperidad es de pecado oculto. En algún lado estaba su pecado, porque no hay otra respuesta. Es más, cuando los países tienen desgracias como un huracán, como un terremoto, como una pandemia, como lo que sea, se buscan chivos expiatorios. En algún lado tiene que estar el pecado. ¿En dónde va a estar el pecado? Si nosotros somos buenísimos, Dios tendría que prosperar este país. Dios tendría, si fuera por lo buenos que somos y por lo que creemos que somos, este país sería más próspero que Estados Unidos, ¿verdad? Pero como no es, y como pasan cosas terribles, entonces buscan chivos expiatorios. Puede ser los ateos, puede ser los comunistas, puede ser la comunidad LGBTI, porque Dios nos castiga
esto es un castigo de Dios. Pero recuerdo que Dios había puesto un arco iris en el cielo para recordarnos que Él nunca, nunca, nunca iba a castigar a un colectivo por el pecado de una sola persona. Nunca, nunca. O sea, lo que suceda colectivamente no necesariamente es que la ira de Dios castigando a un pueblo completo. Eso es una mentira de la teología de la prosperidad. Y nosotros podemos prosperar o no dependiendo de un montón de otras circunstancias. Me adelanto porque se nos va el tiempo. Crea ministros que están separados de las personas. O sea, hay gente que está desconectada de la realidad de la gente, de lo que sufre la gente, de lo que la pellejea a la gente. Hay pastores que de verdad se paran en un púlpito a pedir más diezmos y a pedir más plata cuando la gente se está palmando de hambre ahí y les meten culpa. Yo no sé si vos has escuchado alguna de esas predicaciones o conoces alguna experiencia de esas, pero es doloroso. Y yo no estoy diciendo aquí, y esto lo quiero recalcar, que sea malo dar a la iglesia. Estoy diciendo cuál es la sana relación de la iglesia con el dinero y cuál es la sana relación nuestra con el dinero. Si uno quiere dar mucho o poco, pero con alegría, con libertad. De hecho, la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Al que no está dando por culpa, al que no está dando porque lo están presionando, al que no está dando como un asunto de trueque con Dios, sino al dador alegre y generoso. Esa es la siguiente. Y por último, enseña a las personas a poner sus esperanzas en el lugar equivocado. Veamos el siguiente texto. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y aquí quiero explicarles algo que es para mí como el kit del asunto de lo que queremos compartir hoy. Había una muchacha que me decía hace un tiempo, me decía, es que a mí no me gusta ayudar a los pobres. No me gusta, de hecho no quiero ni siquiera saber mucho de ese tipo de cosas, de esos ministerios que ayudan y dan de comer a los pobres o dan ropa a los pobres, etc. Y yo le pregunté, ¿y has ido algún día ahí una noche a repartir comida, sándwiches o algo? Me dice, no, jamás, ¿cómo voy a ir yo a hacer eso? No me gusta. Y yo, ¿y por qué no vas un par de veces? Hay un par de grupos que yo sé que conozco que lo hacen. Vaya. Ella empezó a ir y donde vio entonces, donde ella empezó a observar cómo funcionaba eso, empezó a donar, ¿verdad? Ella dijo, no me gusta ir en las noches, me siento incómoda, pero voy a donar, voy a donar. Y como empezó a donar, entonces decía, quiero ir a ver exactamente cómo es que están funcionando mis donaciones. Entonces ella iba de vez en cuando una noche a ver cómo estaban entregando los sándwiches. Y entonces empezó a enamorarse del ministerio, empezó a ver realidades, empezó a ver esa gente que eran gente de verdad, gente que sonreía, gente que tenía historias, gente que salía de la pobreza, gente que podía comer y dormir bien una noche por lo que ella estaba haciendo y se enamoró del ministerio y hoy por hoy es parte de una de las organizaciones más grandes de ayuda a personas de la calle aquí en Costa Rica, que se llama Chepe Se Baña. Realmente, este versículo para mí es importantísimo. No es que usted primero va a sentir ganas de donar a algo, a una entidad, a una caridad o algo. Es que usted primero tiene que poner ahí su tesoro. Su corazón le va a decir, no lo haga. Su corazón le va a decir, ¿para qué? Usted no tiene plata. ¿Para qué? Además, usted no ve lo que van a hacer con esa plata, lo que sea. Lo que decíamos hace un rato, uno juzga primero. Pero cuando uno empieza a poner el tesoro de uno ahí, lo que uno valora, uno empieza a interesarse por cómo funciona ese lugar y empieza a enamorarse realmente de eso. Les pongo otro ejemplo. Tengo un amigo que se compró un yate. No, mentira, no se lo compró. Le pagaron una deuda con un yate. Es decir, alguien que ya no podía pagarle y tenía un yate y le dice, le pago con el yate, aceptó el yate. Pero para poder tener el yate usted tiene que empezar a invertirle un montón de plata. Primero, para que lo cuiden. 2, en el muelle donde está. 3, para mantenerlo bonito y limpio. 4, para pagarle al chofer, no sé cómo se llama, el chofer de los barcos, ¿cómo se llama? El capitán, a un capitán para que lo saque de vez en cuando a dar una vuelta y la gasolina de eso que es cara. Y usted empieza a ver que es carísimo. Entonces, este mae vive aquí en San José y me decía, mae, yo no puedo ir todos los fines de semana
a la playa para ver el yate, pero estoy todo el día pensando en el yate. Estoy todo el día pensando en el yate. ¿Por qué? Porque toda mi plata se me está yendo al yate. Entonces, quiero ver el yate y disfrutar el yate. ¿Qué quiero decir con todo esto? Donde uno pone su tesoro, ahí pone su corazón. El corazón persigue donde uno está poniendo el tesoro y no al revés. Si uno quiere empezar a hacer cosas buenas y si uno quiere empezar a tener una relación con el dinero que sea sana, uno tiene que empezar a poner el dinero donde valga la pena. Y entonces el corazón empieza a seguir eso. De momento, la pregunta importante es, ¿dónde está poniendo usted su tesoro? ¿Dónde estamos poniendo el tesoro? ¿Y por qué? ¿Dónde y por qué? Y quiero recordar algo que un día de estos estaba hablando con un amigo de México. Él me decía, mae, uno confía demasiado en Disney Plus, o Plus, como quieran decirle, en Netflix, en qué otras plataformas, en TD+, yo qué sé. Spotify, y uno paga ahí, es más, uno saca un presupuesto mensual para esto, ¿o no? Uno saca presupuesto mensual. De hecho, confía tanto en Netflix y en todas estas que ellos le hacen rebajos automáticos a uno. Usted dice ciegamente, sí, rebajame automáticamente y eso es como un diezmo que yo les doy a ustedes y ustedes me dan un servicio que me encanta. Pero confío plenamente en ustedes. Ahí estamos poniendo parte de nuestro tesoro y por lo tanto nosotros aprovechamos eso y nuestro corazón se emociona muchísimo cuando vemos buenas series y toda la cosa, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿por qué no logramos hacer lo mismo con otras obras? Pongamos el ejemplo de la iglesia. Si entendemos que dar dinero no es necesariamente un trueque con Dios, sino porque amamos la iglesia, porque amamos un ministerio, ¿por qué nos cuesta tanto también presupuestarlo? Como presupuestamos Netflix, como presupuestamos un montón de gastos que son más superfluos. No presupuestamos para dar en lo que más creemos que nos puede beneficiar. Vea lo que nosotros le pedimos a la iglesia. Tengo aquí. A la iglesia le pedimos José, excelencia. Adelante, sí. Sí, porque la gente le exige incluso más a la iglesia que a Netflix, por ejemplo. Puede ser que Netflix no haya subido una sola película ni un capítulo nuevo de una serie en 2 o 3 meses que uno estaba esperando, pero uno ahí sigue suscrito. Uno ahí sigue viendo, aunque no le guste las series que esté viendo y sea nada más por esperar la que a uno le gusta, ahí uno sigue suscrito, sigue esperando, sigue pagando. Pero en la iglesia, y creo que es lo que ibas a decir y te interrumpí, la gente le pide X, Y, Z cosas y le suben el estándar comparado con otras cosas que no son tan, vamos a ver, que no son tan de alimento tal vez o que no son tan de construcción a veces, sino que más bien vienen a dividir, a separar. Y creo que ahí es donde puede ser peligroso para la gente o para todos nosotros no estar conscientes de eso. Excelente punto. Vea, yo hice una lista. A la iglesia le pedimos excelencia, ¿verdad? Porque no graban bien, se oye feo, se ve feo, qué mala luz, suena feo, las charlas son malas, super mensajes, super producciones, super edificios, que sean cómodos. Atención personalizada, que cuando yo ocupo que me den consejería, ahí estén. Ese es un punto. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo he escuchado gente que se va de la iglesia o se enoja con el pastor o el líder porque a las 3 de la mañana no le contestaron una llamada y entonces uno dice, pero bueno, también son seres humanos, también tienen que estar durmiendo a esa hora, me imagino. O sea, ¿verdad? Le exigen demasiado, cosas irreales a veces a la gente. Si realmente uno le pagaría a un doctor normal, a un médico, no por una cita casual, sino por todo lo que le pide a la iglesia, uno no tiene plata para pagar ese servicio. Piénselo así. Usted va a un dentista, usted va a un médico general y usted paga una cita de 40,000 colones por media hora de consulta. Pero usted no puede estarlo llamando a las 3 de la mañana y irlo a ver y luego volverle a decir no, y luego volver y luego que le mande videitos el médico y que semana a semana le haga un upgrade de un tema que le esté enseñando, que lo eduque, que lo acompañe, que lo abrace, que cuando se le muera alguien esté ahí, que cuando se le enferma alguien, etcétera. Si usted tuviera que pagar ese servicio a alguien, usted no tiene plata para eso. Pero a la iglesia le exigimos eso y le exigimos atención a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, grupos de estudio, grupos de oración. Le exigimos milagros. Oren por mí, por favor, que Dios haga un milagro. Y sin embargo, cuando pensamos en dónde está nuestro tesoro, está en otras partes.
Y yo quiero hacer una llamada hoy, una llamada a la reflexión. Esto es una pequeña puesta, digamos, en bandeja de una reflexión importantísima que nunca hacemos en interludio. Lo primero es, no vamos a dar dinero a la iglesia porque Dios nos va a prosperar con eso. Podría ser que Dios nos prospere, pero no depende de nuestro dinero, depende de Él. Y depende de su gracia y de su amor. 2, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Y por qué nos cuesta ver a la iglesia como un lugar donde poner nuestro tesoro también? Pongamos nuestro tesoro en los lugares y en las cosas y en las personas que más valgan la pena. Haga una lista de dónde está su tesoro. Netflix, yo tengo eso. Los restaurantes, siempre se los he dicho, yo pido muchos restaurantes. Haga una lista y meta a la iglesia dentro de la lista de sus tesoros. Haga un presupuesto y ustedes van a ver también que empiezan a amar y a disfrutar y a involucrarse y a aprovechar mucho más cada uno de esos lugares o esas cosas donde está su tesoro. Vamos a orar en este momento y esperando que alguno de los temas que nosotros tocamos hoy hayan sido verdaderamente de reflexión para algunos de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este domingo, gracias porque también tu palabra nos enseña cosas que son radicales. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el dinero? Gracias por tu gracia, Señor. Es decir, gracias porque todo lo que tú me das es porque tú quieres dármelo, no por lo que yo me haya ganado eso. Permíteme, Señor, poner mi tesoro en los lugares adecuados para que mi corazón corra también a los lugares adecuados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.